Lección 3. Las oraciones. La invocación al Maestro. Oración base, oración de purificación, el saludo misionero. La invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Mediante esta invocación, el Maestro pone en manos de la humanidad los medios y la forma de atraer a nuestro mundo los dones espirituales y materiales que tanto necesita. No nos ofrece sus dones, pero nos señala el camino para llegar hasta sus fuentes. Necesitamos la sabiduría que nos ayude a vivir en armonía con las leyes divinas y Él nos ayudará a obtener esa sabiduría que nos permitirá a nuestra vez iluminar la mente de nuestros hermanos. Necesitamos fuerza de amor y de fe en nuestras palabras y en nuestras obras, para que tengan eco en el corazón de los hombres y hagan nacer en ellos la fe y el amor. Él nos permitirá absorber esas fuerzas que luego irradiaremos y transmitiremos. Necesitamos purificar nuestro espíritu encarnado, nuestra alma y nuestro cuerpo físico para liberarnos de toda presión negativa. Nos dará la fuerza y el poder para mantenernos puros y purificar también a los demás. Así hallaremos la paz en nosotros mismos y podremos vivir en paz y comprensión con nuestros hermanos. No se nos pide sacrificios, solo se pide amor. Él reconoce nuestras necesidades humanas y desea darnos esos dones para que trabajemos en bien de la humanidad. Su amor nos quiere felices para que demos e irradiemos felicidad. A medida que vayamos compenetrándonos del profundo contenido espiritual de esta sublime invocación, comprobaremos los maravillosos efectos de su uso habitual. Oración base. Mano izquierda en la nuca y derecha sobre el corazón. Jesús querido y poderoso Maestro de sabiduría, pon sobre mí tus poderosos fluidos de amor y fe, purificación y fuerza espiritual y material. Oración de purificación. Mano izquierda sobre el corazón y derecha sobre la cabeza. Seres del mal, seres encarnados o seres desencarnados que se han acercado por mandato o atracción para dañar, perjudicar o molestar, aléjense por siempre jamás, se los ordeno en nombre del Cristo. Jesús querido, poderosos maestros, pongan sobre estos seres sus fluidos de fuerza y purificación espiritual para que puedan encontrar el camino de la luz y su evolución. Pongan sobre mí sus fluidos de purificación y fuerza espiritual para rechazar todo fluido del mal. Mediante estas oraciones, hechas con amor, con fe y humildad, atraemos hacia nosotros o hacia los seres para quienes las hagamos las fuerzas que, poco a poco, iluminarán nuestra mente y abrirán nuestro corazón a la fe y el amor, lo que nos acerca a la verdad, a los seres elevados y a nuestro hermano. Los fluidos de purificación que se piden a los poderosos, juntamente con los fluidos de Jesús, penetran en nuestro espíritu y en nuestra materia en forma suave, sin producir choque alguno. Armonización de las vibraciones con los seres superiores mediante las oraciones. Las fuerzas espirituales que recibimos son vibraciones o energías que penetran en nuestra persona. Esa energía o fuerza puede ser de intensidad y calidad diversa. Podemos recibir fuerzas positivas que nos benefician o fuerzas negativas que nos perjudican. Las fuerzas positivas como las negativas son absorbidas por nuestro espíritu y nuestra materia. Hay fuerzas o fluidos que solo pueden recibirse en la materia, pero estando en los humanos el espíritu y la materia íntimamente ligados, las fuerzas o fluidos que se reciben en el espíritu repercuten en la materia y las que se reciben en la materia repercuten en el espíritu, pudiendo tener en ambos casos una acción muy intensa.
El medio de transmisión de fuerzas que se reciben sobre el espíritu y sobre la materia es nuestro sistema nervioso, en el cual inciden todos los fluidos de cualquier índole que sea. Por lo tanto, si las fuerzas absorbidas son fuerzas negativas o de mal, tanto el espíritu como la materia se debilitan, perjudican o enferman, y si son positivas, de bien, el espíritu y la materia se fortalecen, benefician o sanan. En nuestro mundo físico, por falta del verdadero conocimiento espiritual, se atraen constantemente fuerzas negativas mediante pensamientos y deseos de mal. Odios, rencores, celos, envidias, egoísmos, engaños, dudas, temores, ambiciones. Y estas fuerzas o vibraciones negativas presionan y penetran en nuestro ser, perjudicándonos espiritual y físicamente, llegando a veces a conformar estados de verdadera enfermedad físico-espiritual que no es fácil remediar por medios espirituales solamente, pues la materia puede ya estar tan perjudicada que necesite también elementos físicos para su restablecimiento. Peor si la atención y la mejoría son solo físicos y no remedia la parte espiritual, o sea, la causa. La materia volverá a ser perjudicada. Estando en un ambiente como el nuestro, de vibraciones tensas, por ser plano físico y además negativas, el contacto repentino con las intensísimas y poderosas fuerzas positivas de los elevados podría establecer choques que nos perjudicarían, ya que todos los fluidos se transmiten a través de nuestro sistema nervioso. Por ello han sido dadas las oraciones base y purificación, mediante las cuales comenzaremos a recibir suaves descargas armonizadoras que poco a poco van separando de nosotros las vibraciones negativas, reemplazándolas con vibraciones positivas que nos fortalecen y nos preparan para poder luego recibir y canalizar fuerzas de gran intensidad. Si nuestra fe flaquea y damos entrada a la vibración negativa de la duda, no nos será posible atraer las fuerzas positivas y nunca llegaremos a sentir sus maravillosos efectos en nosotros ni a constatarlos en aquellos para los cuales hacemos las oraciones. La posición en que se nos indica colocar las manos al recitar las oraciones corresponde a determinados centros para la transmisión de las fuerzas y su descarga en puntos destinados a su absorción. Al iniciarnos en el espiritualismo, las fuerzas negativas tratarán, mientras les sea posible, de impedir nuestro acercamiento a las personas y lugares donde podamos recibir el conocimiento, poniendo en un principio inconvenientes físicos y espirituales, conformando en nuestra mente pensamientos de dudas y de rechazo que podríamos aceptar como nuestros y alejarnos del maravilloso camino de la verdad. Saludo misionero. La mano izquierda apoyada sobre el corazón y la mano derecha elevada hasta la altura de los ojos, con la palma hacia adelante. Este saludo indicado por el maestro deberá ser realizado siempre con amor. Su finalidad es la de expresarlo e irradiar esa vibración. El saludo misionero deberá ser suave y armonioso como expresión de nuestro amor fraternal. En las palmas de nuestras manos y en nuestro corazón tenemos poderosos centros de radiación fluídica. Al tomar contacto mediante nuestra voluntad el centro de nuestra mano izquierda con el centro de nuestro corazón, se establece una corriente que pone en vibración este centro, que es el amor, y a través del centro de irradiación de nuestra mano derecha proyectamos la vibración de amor sobre aquellos a quienes saludamos. Lección 4. Forma de actuar y proyecciones futuras. Esta es una obra espiritual y ha sido concebida y preparada por el amor y la mente del Maestro para llevar al planeta Tierra y a su humanidad, de la cual es instructor, al punto de evolución que le corresponde de acuerdo a los milenios de existencia.
Su amor asocia e incluye en esta obra de tanta trascendencia a miles y miles de espíritus, todos los cuales trabajan en ella de acuerdo con su propia capacidad y dentro de la ley espiritual de jerarquía, habiendo señalado Jesús a cada espíritu la tarea que le corresponde realizar, ya sea en el espacio o en la tierra, pues el trabajo se realiza en estrecha relación de los planos elevados y su plano físico. Seres superiores son señalados por el maestro para secundarle en la guía y preparación de sus instrumentos. Jesús fortalece y prepara nuestros espíritus para canalizar luego en nosotros el poder de espíritu que nos faculta para, a nuestra vez, fortalecer el espíritu de nuestros hermanos. Fortalece y prepara nuestra materia y nos transmite el poder de materia que nos faculta para fortalecer a nuestra vez la materia de nuestros hermanos. Sobre esta preparación, posible solamente mediante nuestra fe, todos los elevados pueden canalizar en nosotros sus poderes, que nos van capacitando para todas las realizaciones, sin que se resienta en lo más mínimo nuestro físico. Para que los fluidos utilísimos del Maestro y de los elevados puedan ser debidamente absorbidos, es menester realizar un trabajo de purificación para limpiar la vibración negativa de nosotros y de nuestro alrededor, así como también fortalecernos a fin de estar en condiciones de rechazar luego cualquier fluido negativo que pueda acercarse a nosotros. Este trabajo de purificación corresponde a seres de la jerarquía, quienes no solamente purifican el ambiente fluídico a nuestro alrededor y nos fortalecen para rechazar las fuerzas negativas que intentan dañarnos, sino que fortalecen también a los seres negativos que alejan de nosotros, capacitándolos así para elevarse y acercarse al sendero de la luz. La obra de bien tiene acción no solo con los espíritus encarnados, sino también en los espíritus desencarnados y en los espíritus en negativo que se hallan en el plano astral que nos rodea. Lección 5. Forma de actuar y proyecciones futuras. Los nombres de los maestros elevados, misión de Jesús. La misión del Cristo es misión de fe y amor, por tanto no está en contra de ninguna religión o grupo. Trae al mundo la enseñanza milenaria de su necesidad espiritual. Ha llegado para la humanidad la hora definitiva. Jesús nuevamente viene a ella para señalarle por última vez el camino de su salvación. Esta vez no se limitará a un solo grupo o país, sino que se manifestará en todo el mundo, en diferentes seres, como instrumento directo, de acuerdo con la ley de jerarquía que establece el orden perfecto para toda evolución espiritual o material. Su espíritu se manifestará en muchos médiums, ya que, guiando su misión de amor desde el éter, puede estar a la vez con toda la humanidad y manifestarse en todas partes. La misión de Jesús no está en contra de ningún grupo religioso, no está en contra de ningún ser humano. Dentro de cada grupo religioso hay seres que aman a Dios y a sus semejantes. De acuerdo con la ley divina del amor y la misión de Jesús, no habrá de ejercer para ellos influencia contraria alguna. Cada religión mantendrá su forma y mantendrá sus creyentes y su propio clero en todo lo que esté conforme con el divino mandato de amor. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hay en cada religión seres que han interpretado la divina ley del amor en forma de vida. Esos seres mantendrán su ascendiente espiritual y no tendrán nada que temer. Ninguna religión es mala. El mal está en los hombres que las han deformado y las han adaptado a su ambición. Los ambiciosos son los que se sentirán perjudicados. Esto deben decirlo en todas partes donde se les quiera acusar de ir en contra de la religión. El espiritualismo no va en contra de ninguna religión y la misión de Jesús viene solo a unir
a todos los hombres que desean acercarse a Dios por el único camino de la verdad. La corriente espiritualista ha nacido hace tiempo en el mundo, pero en la práctica fue desviada hacia las necesidades y deseos materiales. Por eso, en este momento en que las fuerzas espirituales deben tomar en la humanidad tan grande incremento, es menester que los grupos espiritualistas comiencen a unirse, a reconocer la guía del ser superior que habrá de conducirles por el sendero verdadero. El espiritualismo ya ha conocido a Jesús el Cristo como su Maestro, y Cristo es quien guiará a todos los grupos espiritualistas hasta formar un solo núcleo, que recibirá instrucciones y directivas semejantes a fin de que puedan trabajar unidos por una misma idea de bien, por el amor a Dios y a la humanidad. Se encontrarán en un comienzo con grupos espiritualistas de tendencias diferentes a las suyas. Esto no tiene importancia cuando hay una elevada finalidad. A través de miles y miles de años, los espíritus elevados se han manifestado en diferentes grupos dejando diferentes enseñanzas. Si se analizan las enseñanzas de todos los grupos, se encontrará que ninguna va en contra de la otra. Todas convergen hacia la evolución del espíritu y de la materia. Evolucionar es la necesidad del espíritu desde el momento de su nacimiento y de la materia desde el momento de su formación. La evolución es ley en la creación y a ella está sujeto todo lo creado. El desconocimiento de esta necesidad espiritual y material del ser humano es lo que ha traído todas las desviaciones que ha sufrido la humanidad. Es menester que el hombre conozca lo que es y lo que deberá ser, espiritual y materialmente, y conociéndolo, que reciba el conocimiento que le enseñe a vivir de acuerdo con esa necesidad espiritual y material. Esto es lo que la misión de Jesús trae ahora al mundo, y el mundo lo recibirá, no solamente con alegría, sino también como algo esperado desde hace mucho tiempo. El mundo comenzará pronto a vivir su verdadera evolución, pero la evolución debe comenzar por su propio espíritu. Las fuerzas espirituales son las que deben gobernar y guiar al mundo y gobernar y guiar al ser humano. Esfuércense, pues, por mejorar, tratando de que su espíritu se vea libre de esas ataduras humanas que lo deforman y le impiden su expansión, dificultando su evolución. La misión de Jesús trabajará para el bien de la humanidad y también para el bien de todos los seres desencarnados, seres bajos, seres sin luz, que se acercan constantemente a los humanos, les perturban y traen hechos contradictorios a sus vidas, seres que sufren por su estado y por su falta de luz. Nada podrá oponerse a la obra del Cristo, por grandes que sean las fuerzas que se conjuren para tratar de contrarrestar su esfuerzo. Nada habrá de obtener, no serán más que ostentaciones del mal que sin embargo de antemano se sabe ya vencido. Avancen tranquilamente, trabajen con amor constantemente, que nosotros realizaremos la obra mediante su fe y mediante su amor. La obra del Cristo no es fuerza arrolladora, sino fuerza dulce, fuerza de paz, fuerza amorosa. Ustedes tendrán siempre una atracción maravillosa que hará que los seres se sientan deseosos de acercarse a ustedes y de escuchar su palabra. Esa atracción facilitará grandemente su tarea. Es difícil muchas veces entablar conversación con seres que necesitan acercarse a su grupo. La atracción que comenzarán a ejercer se acentuará cada vez más y encontrará así una gran facilidad para conectarse con sus hermanos. Cuanto más la utilicen con amor, cuanto más trabajen en la preparación de sus hermanos, más rápidamente desarrollarán sus propias facultades espirituales. En muchas partes del mundo se están preparando grupos de seres que sienten el deseo intenso de conectarse con los elevados y que lo logran mediante la pureza de su alma y la elevación de su espíritu. En algunos grupos, los seres elevados se han nombrado exactamente igual como se nombran en sus grupos, pero en otros toman otros nombres que carecen de importancia en lo que respecta al espíritu,
así como carece también de importancia la orientación que se da a la enseñanza verdadera, pues todas convergen hacia un mismo fin. Desde el punto de vista espiritual, la capacidad del ser es tan grande que ningún humano puede determinarla. En cada grupo las manifestaciones pueden ser diferentes. Algunos grupos se forman aparentemente en forma casual, pero son formados por nosotros de acuerdo con la capacidad espiritual y la necesidad del trabajo. Las manifestaciones son de determinada índole. Por ejemplo, la manifestación de materialización es que en ese grupo los seres humanos y los seres espirituales que lo conforman tienen más facilidad y capacidad para esas manifestaciones. En otros grupos las manifestaciones pueden ser de aportes, de escritura o palabra directa, u otras que los seres utilizan sus fuerzas para manejar las fuerzas materiales sin intervención de medium. En otros, las fuerzas espirituales elevadas utilizan a los medium para la enseñanza más profunda y de mayor proyección. Así todos los grupos habrán de complementarse para formar un conjunto que abarque todas las manifestaciones espirituales posibles en esta humanidad. La misión de Jesús está trabajando en todo el mundo para conformar el clima necesario para las manifestaciones futuras. Las manifestaciones que se obtienen hasta ahora son las únicas posibles dentro del clima espiritual actual de la humanidad. Pero a medida que el clima espiritual de la humanidad vaya purificándose, habrá manifestaciones de mayores proyecciones. El primer paso de la obra del Cristo en el mundo es el que ustedes están dando, llevar la palabra de fe y amor a sus hermanos, porque es menester que en la humanidad se produzca la invocación espiritual a fin de que nuestras fuerzas puedan acercarse a la tierra. Las fuerzas superiores no pueden descender a ustedes si no es mediante su invocación, y las enormes fuerzas conjuntas que deben acercarse a la tierra para transformarla necesitan una invocación de determinada intensidad para poder realizarlo. Ustedes, como instrumento de la obra, están dando los primeros pasos por el mundo como avanzada de la fe y del amor del Maestro para llevar esa fe y ese amor a todos sus hermanos. Cuando haya nacido ese deseo, se efectuará la invocación y cuando esa invocación adquiera la intensidad necesaria, descenderán las fuerzas de lo superior para la transformación total de este planeta espiritual y material. Lección 6. Forma de actuar y proyecciones futuras. Los humanos están sujetos a muchas tentaciones. El mal trata de interferir apoyándose en las debilidades. Recuerden nuestras palabras de amor y unión. Todos los seres que conforman los grupos de la obra del Cristo son seres espiritualmente evolucionados a quienes nosotros hemos señalado. No recelen los unos de los otros. Invoquen a Jesús, que así se hará luz en su mente y vibrará el amor en sus corazones, porque es en la luz de su mente y en el amor de sus corazones que el mal tratará de incidir, a fin que nazca el temor y la desconfianza. Cuán ilógicos resultan los razonamientos cuando quieren hacer prevalecer sus ideas sobre las de sus hermanos. Cuán ilógicos desde el espacio, donde puede verse que en muchos casos ambos sectores defienden lo mismo, que por tener diferentes nombres creen diferente. Dentro de la religión católica, de la religión judía y la mahometana, hay seres que ustedes veneran y que ellos veneran, que son una sola y única entidad. Cuando la humanidad comprenda lo ilógico de esos antagonismos, habrá dado el gran paso hacia la definitiva unión espiritual. Los hombres se han odiado y se odian, se han perseguido y se persiguen, se han matado y se matan, con más intensidad, con más saña, defendiendo ideas que defendiendo bienes materiales. Así, un ideal que debe ser algo sublime, llevado por el camino del bien y destinado a traer adelantos espirituales a los hombres, se transforma en algo propio, en una idea de grupo, de pueblo, de nación, que defienden a sangre y fuego.
están defendiendo algo material y no espiritual. Materializan los ideales y los transforman en fuerza de destrucción, en lugar de mantenerlos como algo espiritual destinado al progreso y unión entre los hombres. En eso han caído las religiones, han humanizado el ideal y lo han transformado en elemento de separación, de odio, de muerte, y es esto lo que la obra del Cristo viene a reparar, errores milenarios que han desunido a los hermanos y han llevado a unos y otros por senderos negativos. Deben mantenerse constantemente unidos entre ustedes y con el resto de la humanidad. No deben considerarse como un grupo separado ni como un grupo privilegiado, solamente como un grupo al que le cabe en esta hora el trabajo más sublime que jamás fuera realizado en la humanidad. Este trabajo les obliga a estar constantemente con los brazos extendidos para recibir y estrechar a sus hermanos. Eliminen aquel lema fatal que les asegura que quien no está con ustedes está contra ustedes. El que no está ahora con ustedes puede estar y estará más adelante unido a ustedes mediante su amor. Estamos ante manifestaciones de la gran inteligencia responsable, ante Dios de la evolución del mundo. Los seres elevadísimos que en el transcurso de las edades se encarnaron para marcar senderos luminosos a la humanidad, colaboraron con ella en su trabajo de ayudar a la evolución del hombre, cuyas diversas necesidades espirituales encararon separadamente, habiéndole correspondido a Jesús, encarnación del propio Cristo hace 2000 años, enseñar a los hombres el amor y hacerles sentir su necesidad. De su trabajo hablan 2 milenios, durante los cuales no consiguió el mal borrar las huellas que Jesús dejó en su breve paso por la tierra. Un resurgimiento espiritual cada vez más intenso está impulsando a los hombres a buscarla nuevamente, intuyendo que en ella se encontrarán la solución de los gravísimos problemas que les perturban y desesperan. Solo el amor podrá salvar del caos a la humanidad. Por eso Jesús, símbolo del amor de nuestro divino Creador, secundado por los elevados del éter, los cuales pasaron también por humanas encarnaciones y con el apoyo de las mayores fuerzas, ha preparado esta obra que le permitirá sacar a la humanidad de su trágico atolladero, señalándole caminos por los cuales podrán llegar los hombres a la mutua comprensión, la que les permitirá avanzar unidos por la senda del progreso y de la evolución. Dios es Padre por igual de todos los hombres del mundo, y al adorarlo de acuerdo con las enseñanzas de uno solo de sus enviados, lo hacemos parcialmente, ya que cada enviado trajo y cumplió una determinada misión, que solo representaba la necesidad espiritual más apremiante del hombre en esos momentos. Las enseñanzas que nos legaron todos esos maestros en ocasión de su venida no estaban destinadas al hombre de su época solamente, sino que debían proyectarse sobre los siglos de un futuro lejano, siendo imposible que la interpretación, limitada a la capacidad intelectual y modalidades de los pueblos de aquellos tiempos, prevalezca inalterable en nuestra época de evolucionados espíritus encarnados, de hombres de una mayor comprensión. La interpretación de los libros sagrados a la luz de la nueva era nos demostraría que todas las religiones pueden fundirse en una sola que, adorando al divino creador, reconozca para los hombres la necesidad de hallar la evolución de su espíritu por los caminos del conocimiento y del amor, caminos que no deben ser entorpecidos por errores seculares ni intereses. El primer esfuerzo sería doloroso, pero ese dolor sería fecundo y no estéril como han sido los terribles dolores que el egoísmo y la ambición han deparado a la humanidad. La misión del Maestro Jesús ahora es unir a los hombres en forma definitiva, social y religiosa, con los lazos del amor. Jesús lo logra porque las fuerzas en acción concuerdan con la necesidad. Es menester que los hombres lo deseen y abran su alma a la fe, para que esas enormes fuerzas bienhechoras puedan realizar los hechos.
que la puerta maravillosa de la fe esté abierta y la humanidad podrá vivir pronto la era de su evolución. También en otros países se están preparando núcleos de seres los poderosos del éter. Comenzarán a producirse hechos portentosos, curas maravillosas y profecías exactísimas. Ustedes sabrán entonces que se trata de seres que también pertenecen a la obra del Cristo, que en su momento abarcará todo el orbe, llevando fe, amor y felicidad a todos los seres del mundo. Estas palabras quieren decir: honren como hermanos a todos los habitantes del globo, sin distinción de raza, de costumbres ni de país. El mundo está ya preparado para el advenimiento de la nueva era espiritualista. Miles y miles de seres evolucionados han encarnado desde hace muchos años en grupos destinados a facilitar a su debido tiempo el contacto necesario para la realización del trabajo asignado. Durante los últimos años lo han hecho también muchísimos elevados que desearon sacrificar la gloria de su etérea libertad para servir a Jesús en su obra. En todas partes del mundo, Jesús y los elevados están preparando grupos de seres, los cuales tomarán contacto entre sí cuando el momento sea llegado. Ningún humano debe considerarse incapaz ni indigno de ser utilizado como instrumento de los elevados. No es el juicio de los hombres el que puede valorar los espíritus y asignarles su verdadera capacidad, sino el de Jesús, jefe, guía y luz que señala al mundo el camino de su evolución. Muchísimos seres, siendo espiritualmente evolucionados, se encuentran obstruidos en su manifestación a través de la materia que los contiene, debido a múltiples causas que pueden radicar en el ambiente espiritual que los rodea o en su propia materia. Solo su fe y su deseo de servir podrán develar ese misterio, proporcionándoles los medios para poder liberarse de esa obstrucción. Todos, en una forma u otra, podrán ser instrumento de los elevados para llevar la fe y el amor a todos los lugares de la tierra. Nadie sabe ni sabrá nunca con exactitud la forma y las circunstancias en que será utilizado, pues los hechos habrán de producirse en forma absolutamente natural, sin ostentaciones e inesperadamente. En la obra del Cristo todo es absolutamente sencillo, como lo son las palabras del Maestro, cuyo contenido, sin embargo, descubre ante nuestros ojos panoramas de sublime elevación y conmovedora grandeza. La humildad de su espíritu lleno de luz y poder lo acerca en la comprensión de nuestros más íntimos problemas de encarnados, y a su amor y a su guía recurrimos los integrantes de la obra y sus creyentes, como recurre el niño al regazo de su madre.